a su Padre eterno. Allí pidió Dios de ella un acto supremo de entrega voluntaria, el sacrificio de su único hijo, como en antaño se lo había pedido de Abraham en el monte Moriah, en que está escrito en Génesis capítulo 22. Y así como allí Abraham le dice Dios, por haber obedecido a la voz del Señor, se había convertido en padre de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena en la playa del mar, como está en Génesis capítulo 22. Así también María, sacrificando a su Hijo y Redentor del mundo en la cruz, se ha convertido en la madre de todos los vivientes, como está escrito en Génesis capítulo 3, cuando habla de Eva. Es la corredentora de la humanidad entera. El Magnificat es un cántico de alabanza, del tipo de cántico de Ana, que ve la realización de la promesa, expresa la bienaventuranza de quienes han reconocido la acción de Dios a su favor, prorrumpe en el corazón de quien ha acogido a su Señor. Es un himno personal y a la vez universal y cósmico. María es la boca de la hija de Sión, de toda la humanidad y de la creación entera, que ve el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, este canto anticipado por María es el fruto maduro de la escucha de fe en el que se revela cumplidamente el sentido de la creación y de la historia. El ojo de María era engrandece a Dios y lo ve como generoso en el amor, dador de todo bien, capaz de dar la vida, poderoso en su brazo, victorioso sobre todo mal. La consecuencia de haber engrandecido a Dios es la alegría. María no se complace en sí misma, ni en el don que ha recibido, ni en la salvación, sino en el autor del don y en el mismo Salvador. En él exulta y danza. Este alegrarse de la gracia de Dios es el destino sublime de toda persona. Todos los dones que Él nos dispensa tienen como finalidad el que participemos del placer de su corazón. Son señales sencillas de su amor, joyas que el amado da a la amada para que se alegre en Él. María es el primer ser humano que reconoce la propia pequeñez y la distancia de Él de un modo pleno y absoluto. Por eso Dios puede darse a ella de un modo pleno y absoluto. Sí, Señor, mi hermano y hermana que me escuchas, el mérito fundamental de María es de saber que no merece, pero todas las generaciones la felicitarán, no por su humildad, sino porque Dios ha mirado su abajamiento. Hermanos, la mayoría de los ministros protestantes, dice el doctor Scalfran, y esto, dice él, lo hablo por propia experiencia, evitan hasta mencionar a la Madre de Jesús, por miedo de ser acusados de criptocatolicismo. A veces, los miembros más celosos de sus congregaciones han sido influenciados por exaltadas polémicas anticatólicas. Para ellos, la devoción mariana es una idolatría que coloca a la Virgen entre Dios y el hombre y enaltece a María a expensas de Jesús.
podrás encontrar iglesias protestantes dedicadas a San Pablo, San Pedro, Santiago o San Juan, pero difícilmente una dedicada a Santa María. Encontrarás con frecuencia pastores que predican sobre Abraham o David, antepasados lejanos de Jesús, pero casi nunca escucharás un sermón sobre María, su madre. Lejos de llamarla bienaventurada, la mayoría de las generaciones protestantes se pasan la vida sin llamarla de ninguna manera. Hermanos, no se trata solo de un problema protestante. Demasiados cristianos católicos y ortodoxos han abandonado la rica herencia de devociones marianas que poseen. Están acobardados ante las polémicas de los fundamentalistas, avergonzados por las sonrisitas de teólogos del disenso o achantados por sensibilidades ecuménicas bien intencionadas, pero descaminadas. Se alegran de tener una madre que reza por ellos, les prepara la comida y cuida la casa, todo lo que le gustaría que estuviera fuera de la vida o fuera de la vista cuando haya cerca otros que no van a comprender. Yo también he sido culpable de esta negligencia filial, nos dice el doctor Escajal, cuando era protestante, no solo con mi madre de la tierra, sino también con mi madre en Jesucristo, la bienaventurada Virgen María. La senda de mi conversión me llevó a la delincuencia juvenil, de la delincuencia juvenil a ser ministro presbiteriano, nos cuenta el doctor Escaján. A lo largo del camino tuve mis momentos antimarianos. Mi primer encuentro con la devoción mariana tuvo lugar cuando murió mi abuela, Ana. Había sido la única católica por ambas partes de mi familia. Una alma tranquila, humilde y santa. Como yo era el único miembro religioso de la familia, al morir ella, mi padre me dio sus objetos religiosos. Los miré con horror. Agarré su rosario y lo destrocé totalmente, diciendo: Dios, líbrala de las cadenas del catolicismo que la han tenido atada. Lo tenía tan en serio, lo decía tan en serio como actuaba. Veía al Rosario y a la Virgen María como obstáculos que se interponían entre la abuela y Jesucristo. Incluso, a medida que me acercaba lentamente a la fe católica, movido inexorablemente por la verdad de una doctrina tras otra, no lograba aceptar la enseñanza mariana de la Iglesia católica. La prueba de su maternidad habría de llegar para mí únicamente cuando tomé la decisión de empezar a ser hijo suyo, a pesar de los poderosos escrúpulos de mi formación protestante. Recuerdo que unos años antes había roto el rosario de mi abuela. Un día tomé un rosario y empecé a rezarlo. Rezaba por una intención muy personal y aparentemente imposible. Al día siguiente volví a cogerlo, y al día siguiente, y al día siguiente. Pasaron meses antes de que me diera cuenta de que aquella intención mía, aquella situación en apariencia imposible, se había resuelto desde el día en que recé
el rosario por primera vez. Mi petición había sido concedida. Desde ese momento conocí a mi madre. Conocí verdaderamente cuál era mi hogar en la familia de la alianza de Dios. Sí, Cristo era mi hermano. Sí, me había enseñado a rezar Padre Nuestro. Ahora, en mi corazón, aceptaba su mandato de mirar a mi madre. Con este libro me gustaría compartir esa mirada y sus inquebrantables fundamentos esculturísticos. ¿Con cuántos cristianos quieren escucharme piadosamente, con mente abierta? Me gustaría dirigirme de modo particular a mis compañeros católicos, porque muchos de nosotros necesitamos volver a descubrir a nuestra madre. Descubrirla por primera vez, o quizás verla con nuevos ojos. Hasta los que se mantienen fieles a la Madre de Dios pueden hacerlo a veces de forma innecesariamente defensiva. Apoyan a su madre de manera desafiante, aunque apenas pueden dar un mínimo sentido bíblico a sus devociones. Se aferran a unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento como una especie de último recurso mariano. Estos buenos católicos, aunque ciertamente reverencian a su madre, no comprenden plenamente su significado dentro del plan divino. Hermanos, María llena las páginas de la Sagrada Escritura, desde el principio del primer libro hasta el final del último. En el plan de Dios está presente desde el comienzo de los tiempos, al igual que los apóstoles, la Iglesia y el Salvador. Y lo estará también en el momento en que se cumplan todas las cosas. Mientras tanto, hermano que me escuchas, tu maternidad es un descubrimiento que está a la espera de que se haga. Cuando aún era protestante, lo dice el doctor Scott Hahn, y aspirante a profesor de Sagrada Escritura, me propuse en cierta ocasión investigar la maternidad y la paternidad en la Biblia. Encontré cientos de páginas de estudios excelentes sobre paternidad, patriarcado, etc. Pero tan solo unos pocos párrafos acerca de la maternidad, matriarcado o condición de las madres. ¿Qué es lo que pasa? Quizá la maternidad nos resulte tan poco conocida y apreciada, porque nuestras madres están demasiado unidas a nosotros. Los niños, por ejemplo, no pueden comprender que madre es una entidad separada hasta que tienen varios meses de edad. Algunos investigadores dicen que no llegan a darse cuenta de todo hasta que son destetados. No estoy seguro de que podamos nunca distanciarnos psíquicamente de nuestras madres, aunque de quinceañero las hagamos caminar unos pasos por delante de nosotros. Hagamos pues este descubrimiento juntos. Caminemos con el pueblo de Dios a través de los momentos de la creación y de la caída, y de la promesa de la redención. Desde la entrega de la ley hasta el establecimiento de un reino, a cada paso encontraremos la promesa de una patria que incluye una deslumbrante reina que es también una madre para su pueblo.
a la paz.